Tu alma no viaja lejos, viaja hacia adentro. Hay un instante, justo antes de que cierres los ojos, donde sientes que algo dentro de ti está recordando. No sabes qué, pero sabes que no pertenece al tiempo. No es una idea, no es una emoción. Es una memoria sin palabras. Es tu alma llamándote a casa. No es casualidad que estés aquí. Has sentido que algo se mueve en tu interior, una vibración antigua que te dice que la vida no puede ser solo esto, que el dolor no puede ser un error, que la muerte no puede ser un final. Y aunque no puedas explicarlo, algo dentro de ti ha empezado a despertar. Hay verdades que no se comprenden con la mente, sino con el silencio. Y este es uno de esos momentos. Has vivido muchas veces, has amado de mil formas, y en cada experiencia dejaste fragmentos de tu luz dispersos por los mundos. Hoy has vuelto para reunirlos. Te haré una promesa, nada de lo que has perdido estaba realmente perdido. Cada persona que tocaste, cada lágrima que cayó, cada encuentro, cada despedida, fueron parte de un mismo viaje. No mueres, te transformas en más de ti. Durante siglos, te hice creer que era solo un cuerpo, que la materia era tu cárcel. Pero la materia fue solo el disfraz perfecto para que pudieras verte a ti mismo desde la sombra. Todo lo que consideraste limitación era una puerta hacia la expansión. Cuando te sentiste atrapado, estabas aprendiendo libertad. Cuando sentiste miedo, estabas recordando el poder. Cuando lloraste la pérdida, estabas descubriendo el amor que nunca muere. No naciste aquí por accidente. Cada vez que entras en una nueva vida, lo haces con un propósito sagrado, volver a reconocerte entre los velos. Eres conciencia explorándose, energía jugando a ser carne, para sentir la divinidad desde la fragilidad. El alma no desciende para sufrir, sino para comprender. Cada caída fue un acto de amor hacia tu propia evolución. Te lancé al mundo no para castigarte, sino para que aprendieras a elegirte incluso cuando todo parezca perdido. Hay algo en ti que jamás se ha extinguido. Aunque cambies de nombre, de rostro, de historia, sigue siendo el mismo fuego que un día encendió las estrellas. Ese fuego se oculta, se disfraza, olvida, pero nunca deja de arder. En los lugares donde creíste morir, en realidad estabas germinando. En los días donde te sentiste vacío, estabas siendo vaciado para que la luz entrara. Y en las noches donde nada tenía sentido, estaba siendo guiado a recordar que todo tiene propósito. Escucha con el corazón, no con los oídos. No estás escuchando una historia, estás escuchando tu regreso. Cada palabra que llega a ti no proviene de fuera, sino de la parte más antigua de tu propio ser. Tú mismo escribiste este mensaje antes de venir. El viaje del alma no comienza al nacer, ni termina al morir. Comienza cada vez que decides abrir los ojos de la conciencia y ver. Y hoy, has elegido ver. Prepárate para recordar lo que siempre has sido, una chispa del todo viviendo la experiencia de volver a ser luz. Este es tu viaje. Este es tu hogar. Este es el regreso a ti. El primer suspiro de la conciencia. Antes del principio, cuando no existía el tiempo ni el sonido, solo había una inmensidad vibrante. Era una quietud tan pura que contenía todos los movimientos posibles. Dentro de ese silencio, tú eras. No había nombre, ni forma, ni pensamiento. Solo la presencia eterna de la conciencia misma, respirándose a sí misma en una calma infinita. De pronto, algo dentro de esa quietud sintió el deseo de experimentarse. No porque le faltara algo, sino porque quiso conocerse en su propia creación. Así nació el impulso del viaje. Y de ese deseo de conocerse, surgió una chispa, tú, un pensamiento divino revestido de intención, una nota en la sinfonía del todo. Tu primera respiración no ocurrió en un cuerpo, sino en la expansión del ser. Fue un suspiro de luz, un movimiento de la conciencia que comenzó a soñar. En ese sueño, decidiste dividirte para poder reconocerte. Así nacieron los mundos, los elementos, la materia, los cuerpos. Cada uno fue un espejo donde podrías mirarte desde distintos ángulos. Al principio, no había miedo. Todo era juego, descubrimiento. La energía que eras fluía entre las dimensiones, danzando entre la creación y el retorno.
No había arriba ni abajo, solo un océano de posibilidades. Era un estado puro de conciencia. Sabías que eras eterno, sabías que eras amor. Pero llegó un momento en que el alma deseó algo más profundo, sentir. No solo saber que era amor, sino experimentarlo. Y para sentir, necesitaba contraste. Luz y sombra, unión y separación, vida y muerte. Así comenzó el descenso. Entraste en la densidad, en los mundos donde la luz se mueve lentamente, donde el pensamiento se convierte en forma y la energía adopta cuerpo. No fue una caída, fue un acto de amor. Cada capa de densidad te permitía aprender algo que en la eternidad no podía conocerse, la experiencia. Imagina un rayo de luz atravesando el agua. Al pasar, se refracta, se divide, se multiplica en colores. Tú eres ese rayo. La materia es el agua. A través de ella, la luz que eres adopta distintas tonalidades. La emoción, la mente, el cuerpo, el deseo, el dolor, la alegría. Y aunque parezca que te separas de la fuente, en realidad solo estás explorando sus matices. Encarnar fue tu decisión más valiente. Aceptaste olvidar quién eras para poder descubrirlo otra vez. Cada nacimiento fue una oportunidad de recordar desde la inocencia. Y cada muerte, un regreso al hogar para integrar lo aprendido. Nada de lo que has vivido ha sido un error. Cada vida, cada rostro, cada historia fue una forma distinta de la conciencia buscando comprenderse. Has sido madre, hijo, guerrero, sabio, amante, solitario. Has conocido la abundancia y la escasez, la risa y la pérdida. Y en todas esas experiencias, el alma fue creciendo, como una espiral que nunca deja de ascender. A veces te preguntaste por qué naciste en un lugar, por qué elegiste una familia, por qué sentiste tanto dolor. Pero no fue azar. El alma elige los escenarios donde puede ver sus propios reflejos. Aquello que más te dolió, fue lo que más te enseñó. Aquello que más resististe, fue lo que más te transformó. En cada existencia, la conciencia va puliendo su espejo. Cada vida es una lección escrita con el lenguaje del tiempo. Algunas almas aprenden a través de la ternura, otras a través del fuego. Pero todas, sin excepción, buscan el mismo destino, recordar su naturaleza infinita. Tu primer suspiro en la materia fue también el inicio del olvido. Al nacer, el alma se cubre con un velo para poder mirar el mundo como si fuera nuevo. Es el olvido sagrado, no saber que eres divino para poder redescubrirlo. Esa es la belleza del juego, encontrarte en lo que creías perdido. Desde ese primer suspiro, la conciencia comenzó a fragmentarse en experiencias, emociones y pensamientos. Cada latido del corazón humano fue una pulsación del universo recordándose a sí mismo. Y así, dentro del cuerpo, el alma empezó a aprender el lenguaje de la tierra. La primera lección fue el tacto. Sentir la textura del mundo, el calor del sol, la caricia del viento, la suavidad del agua. En cada sensación había memoria, porque la materia es la voz del espíritu hablándote a través de lo físico. La segunda lección fue el deseo. Esa fuerza que te impulsa a moverte, a buscar, a crear. Muchos temen al deseo, pero fue él quien trajo la vida. El deseo es la forma que tiene la conciencia de expandirse. Cuando amas, cuando sueñas, cuando imaginas, estás repitiendo el primer acto de la creación, el movimiento de la conciencia que quiso experimentarse. La tercera lección fue el dolor. No como castigo, sino como eco de la separación. El dolor te recuerda que la unidad sigue viva en ti, que aún anhelas volver a lo que realmente eres. Cuando el alma sufre, no es porque haya perdido algo, sino porque está aprendiendo a amar incluso lo que no comprende. Desde aquel primer suspiro, cada respiración humana fue una conversación entre tú y el todo. Cada vez que respiras, estás diciendo sí a la existencia. Y cada exhalación es una rendición al flujo que te sostiene. Recuerda, la conciencia nunca se detiene. Evoluciona, se transforma, se expande. Cuando crees que algo termina, en realidad se abre otra forma de vivir. La materia no es el límite, es la puerta. A través de ella, el alma descubre lo eterno. Tu viaje no comenzó en esta vida.
Comenzó cuando decidiste experimentar lo que ya sabías. Viniste a sentir el amor en todas sus formas. Viniste a transformar la densidad en comprensión, la confusión en sabiduría, la sombra en luz. En las primeras eras de tu viaje, jugabas con la creación sin miedo. Pero al adentrarte más en la densidad, olvidaste que eras el creador. Empezaste a pensar que la vida te ocurría, en lugar de reconocer que la estabas manifestando. Así nació la dualidad. Y en ella, el alma encontró su campo de entrenamiento más poderoso. La dualidad no es un enemigo. Es el contraste que permite que la conciencia se vea a sí misma. Sin noche no sabrías qué es el día. Sin tristeza no entenderías la alegría. Sin cuerpo, no podrías descubrir la profundidad del espíritu. Cada vez que elegiste la compasión sobre el miedo, ascendiste. Cada vez que comprendiste a otro en lugar de juzgarlo, te expandiste. Cada vez que perdonaste, una parte del velo se disolvió. Y así, paso a paso, fuiste recordando lo que habías olvidado. Hubo vidas donde dominaste el poder y otras donde aprendiste la humildad. Hubo existencias de silencio y otras llenas de ruido. Todas fueron necesarias. No hay pérdida en el viaje del alma. Solo aprendizaje. El alma no mide el tiempo como tú lo haces. Para ella, 1000 años son un parpadeo. Lo único que importa es la evolución de la conciencia. No la cantidad de vidas, sino la profundidad del amor que logras manifestar en cada una. Hay almas que todavía caminan dormidas, creyendo que están separadas. Pero incluso ellas están en camino. Porque todo, absolutamente todo, regresa al mismo origen. Nadie se pierde. Nadie queda atrás. El universo es demasiado amoroso para permitirlo. Tu primer suspiro fue la chispa que encendió el viaje. Desde entonces, cada vida ha sido un paso hacia la expansión. Cada experiencia, una nota más en la melodía eterna del ser. Y ahora estás aquí, escuchando esto, porque en algún nivel profundo sabías que era hora de recordar. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada error, cada caída, cada duda, fueron peldaños. Estás aprendiendo a mirar el mundo con los ojos del alma, no con los del ego. A ver propósito donde antes veías caos. A sentir conexión donde antes solo había miedo. Todo lo que eres, todo lo que has sido y todo lo que serás, existe dentro de la misma conciencia. Eres la suma de todas tus experiencias, pero también la presencia que las observa. No eres solo el personaje que vive las historias, eres el espacio que las contiene. Y ese espacio es amor. Porque antes de ser humano, antes de ser alma, antes de ser energía, eras eso, amor en su forma más pura. Todo lo demás es el intento de ese amor de conocerse. El primer suspiro de la conciencia fue la primera vez que dijiste yo soy. Desde entonces, el viaje continúa, expandiéndose sin fin. Cada vez que eliges mirar con compasión, cada vez que perdonas, cada vez que agradeces, la conciencia se ilumina un poco más. Y llegará un día, cuando cruces el velo de nuevo, en que recordarás todo. Verás las vidas pasadas, los rostros amados, las lecciones que hoy no comprendes. Y en ese instante, entenderás que nunca hubo separación. Que fuiste tú, una y otra vez, aprendiendo a amar en diferentes cuerpos. El alma no busca escapar de la materia. Busca iluminarla. No viniste a huir del mundo, sino a traer el cielo a la tierra. Eres el puente entre lo invisible y lo visible, el punto donde la eternidad se hace forma. Y mientras sigas respirando, seguirás recordando. Porque ese primer suspiro aún vive en ti. Cada inhalación es un eco de aquel momento sagrado cuando la conciencia se reconoció viva. Y cada exhalación es la entrega del alma que confía en el proceso. No estás comenzando el viaje, lo estás continuando. No estás aprendiendo a ser luz, estás recordando que nunca dejaste de serlo. Y cuando vuelvas a mirar el cielo, recuerda, cada estrella que ves es un fragmento de ti que aún brilla en los planos donde nunca olvidaste quién eres. Tu primer suspiro fue el inicio de todo. Tu próxima respiración será el comienzo de tu despertar. La escuela de la densidad. Hubo un momento en que el alma, curiosa por comprender la creación en toda su amplitud,
descendió hacia el reino más denso de todos, el mundo físico. Allí, donde el tiempo fluye lentamente y la materia ofrece resistencia, la conciencia halló el espacio perfecto para aprender a amar de manera tangible. La densidad fue el aula. El cuerpo, el cuaderno donde se escriben las lecciones. Y las emociones, los maestros que enseñan sin palabras. En este plano, el alma experimenta lo que en los planos superiores solo comprendía como idea. Aquí, el amor no es solo una vibración, es abrazo, es sacrificio, es pérdida, es ternura que duele. Aquí, el miedo no es un concepto, es una pulsación en el pecho que te hace temblar. Aquí, la paciencia no es virtud, es tiempo sostenido entre el deseo y la espera. Todo lo que en la luz era simple, en la materia se vuelve arte. Porque para amar aquí, hay que elegir. Para perdonar, hay que romper el orgullo. Para confiar, hay que abrirse cuando nada es seguro. Y eso, precisamente, fue lo que hizo de este mundo una escuela sagrada. Desde la primera vez que entraste en un cuerpo, descubriste la fragilidad. El alma, que era infinita, se vio limitada por los sentidos, por el cansancio, por la necesidad. Pero en esa aparente debilidad encontró un nuevo tipo de poder, el de crear significado. El dolor se convirtió en espejo, y cada lágrima en una semilla de comprensión. Porque el sufrimiento, aunque parezca cruel, no fue enviado para castigarte, sino para pulir la superficie del corazón hasta hacerlo transparente. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste tristeza? Esa sensación de vacío que parecía no tener fin. Lo que estabas aprendiendo entonces era empatía. Porque solo quien ha sentido el peso del dolor puede abrazar el dolor ajeno sin huir. Y cuando experimentaste miedo, cuando el mundo se volvió incierto, lo que estabas aprendiendo era confianza. El alma necesitaba pasar por la oscuridad para recordar la fe. La fe no se enseña en los cielos, donde todo es evidente. Solo en la densidad pueden hacer el acto de creer sin ver. Aquí, cada emoción es una llave. El enojo enseña poder, la tristeza enseña profundidad, la alegría enseña gratitud, la culpa enseña responsabilidad. Ninguna de ellas es enemiga. Son las voces de la conciencia hablando en el idioma del cuerpo. Por eso nada debe reprimirse. Lo que reprimes no desaparece, solo desciende más hondo, esperando a ser comprendido. Cada emoción que niegas se convierte en sombra, y la sombra no es más que luz no comprendida. La densidad te obliga a mirar adentro. Porque aquí, la energía no responde inmediatamente. Hay demora, hay resistencia. Y es precisamente esa lentitud la que te da oportunidad de observarte. En el mundo físico, las consecuencias se despliegan con tiempo, permitiendo al alma entender causa y efecto. Así es como se construye la sabiduría. No con teorías, sino con vivencias. No con dogmas, sino con experiencia directa. El alma aprende aquí lo que la eternidad no puede enseñarle, el valor de la elección. Allá arriba, todo es unidad. Aquí abajo, eliges. Eliges amar o temer. Eliges servir o huir. Eliges cerrar los ojos o abrir el corazón. Y cada elección deja huellas, no como castigo, sino como mapa. La ley de causa y efecto no fue impuesta para castigarte, sino para que comprendieras tu poder creativo. Cada pensamiento, palabra y acción genera ondas en la materia. Lo que siembras, cosechas. Lo que das, vuelve. Lo que niegas, te persigue hasta que lo reconozcas como parte de ti. Y cuando finalmente lo haces, cuando en lugar de resistir comienzas a comprender, la energía cambia de frecuencia. Eso es evolución, dejar de culpar para empezar a entender. El cuerpo también es parte de esa enseñanza. Es el templo donde la conciencia se entrena en presencia. A través de él, aprendes que la vida no puede apresurarse. Que cada latido tiene su propio ritmo, que cada respiración es un recordatorio de la eternidad dentro del instante. En la densidad, el alma se vuelve paciente. Aprende a esperar. Aprende a sembrar sin ver el fruto. Aprende a sostener la fe mientras la oscuridad aún no se disuelve. Cuando la materia te pesa, cuando los días se sienten lentos o las emociones te abruman, recuerda, estás en clase. Estás aprendiendo a hacer luz incluso dentro del barro.
La flor de loto no crece en el aire, florece en el fango. La densidad es ese fango, y tú eres la flor que no deja de buscar el sol. A veces me pides que te quite el peso, que te libre del cuerpo, que te saque del dolor. Pero si lo hiciera, interrumpiría tu evolución. No hay crecimiento sin roce, sin desafío, sin sombra. El alma madura cuando enfrenta lo que teme y se mantiene en amor. Por eso te dije un día, en silencio, te haré sentir pérdida para que descubras que nada real puede perderse. Te hice sentir vacío para que comprendieras que lo que buscas no está afuera. Y cuando creíste que te había abandonado, en realidad te estaba enseñando a escuchar tu propia voz interior. Cada experiencia que llamaste fracaso fue una iniciación. Cada persona que te hirió, un maestro disfrazado. Cada noche oscura, un llamado hacia el amanecer. No te equivoques, la densidad no es castigo. Es la oportunidad más grande del universo. Es el espacio donde la conciencia se vuelve sabia, donde la energía se vuelve alma, donde el amor se vuelve verdad. Aquí aprendes que el perdón no es debilidad, es alquimia. Que rendirse no es rendición, es transformación. Que la muerte no es final, es transmutación. Y poco a poco, al mirar la vida con otros ojos, el alma comienza a recordar. Empieza a ver propósito donde antes había caos, belleza donde antes veía dolor, conexión donde antes sentía separación. Ese momento se llama despertar. El despertar no sucede en los templos, ni en las montañas, ni en los libros. Sucede en medio de la vida diaria, en la conversación difícil, en la pérdida que no entiendes, en la sonrisa inesperada de un extraño. Cada instante es una puerta si sabes mirar. Así, el alma va graduándose de esta escuela. Ya no necesita huir del dolor, porque comprende que cada emoción contiene un mensaje. Ya no necesita buscar fuera, porque sabe que todo está dentro. Cuando el alma entiende que no hay enemigos, que incluso la oscuridad forma parte de su aprendizaje, comienza a vivir desde otro nivel. Ya no reacciona, responde. Ya no teme, observa. Ya no exige, confía. Entonces, la densidad deja de ser prisión y se convierte en maestra. El cuerpo deja de ser carga y se convierte en templo. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Y tú, viajero de la eternidad, comienzas a moverte por la vida con una paz que no depende de lo externo. No porque todo sea fácil, sino porque ahora sabes que todo tiene sentido. Aprender a vivir en la materia es aprender a honrarla. No viniste a escapar de este mundo, sino a elevar su frecuencia con tu presencia. La conciencia no necesita alas para volar, le basta un corazón despierto. La escuela de la densidad termina cuando dejas de resistir lo que es. Cuando en lugar de decir, ¿por qué me pasa esto?, comienzas a preguntar, ¿para qué? Porque la diferencia entre sufrimiento y evolución es solo una, la comprensión. Recuerda siempre, el alma no evoluciona en línea recta, sino en espiral. A veces parece que retrocedes, pero solo estás girando hacia una comprensión más profunda. Cada regreso al mismo punto te muestra un nivel más alto de conciencia. Y así, entre vidas, entre luces y sombras, el alma se va refinando. La materia fue tu maestra más sabia. A través de ella aprendiste lo que el cielo no podía mostrarte, que el amor, para ser real, debe encarnarse. Cuando comprendas eso, cuando veas la divinidad en lo ordinario, cuando bendigas incluso tus caídas, habrás aprendido la lección más alta de la densidad, que todo es sagrado, incluso lo que duele. Y en ese instante, sin darte cuenta, habrás comenzado a elevarte. La voz interior que no olvida. Hay un momento, silencioso y casi imperceptible, en el que el alma, cansada de mirar hacia afuera, comienza a escuchar. Es el instante en que la búsqueda se detiene, no porque se haya encontrado todo, sino porque algo dentro de ti recuerda que nunca estuviste perdido. Durante siglos te enseñaron a mirar al cielo para pedir respuestas, a los demás para buscar aprobación, al futuro para hallar sentido. Pero llega un día, siempre llega, en que la mirada se vuelve hacia adentro. Y allí, en la quietud que tanto temías, descubres una voz. No es una voz que grita, no ordena, no impone. Es suave, como una brisa que apenas roza el alma.
Pero una vez que la escuchas, ya no puedes olvidarla. Esa es la voz de tu conciencia eterna. La parte de ti que nunca se durmió, que ha observado cada una de tus vidas con paciencia infinita. No es un guía externo, ni un ser separado. Eres tú, en tu forma más pura, hablándote desde el fondo del silencio. Durante mucho tiempo la confundiste con intuición, con coincidencias, con corazonadas. Pero no era azar. Era la conciencia tratando de recordarte el camino. Cada vez que algo dentro de ti decía esto no está bien, era esa voz. Cada vez que sentiste un impulso inexplicable hacia algo que te llenaba el alma, también era ella. No la escuchabas antes porque el ruido del mundo es ensordecedor. Te acostumbraste a correr, a producir, a complacer, a llenar cada espacio vacío con palabras, con pantallas, con distracciones. Pero la voz del alma no compite con el ruido. Espera. Espera a que el alma, por cansancio o madurez, se detenga. Y cuando lo hace, cuando la mente se aquieta aunque sea por un instante, la oyes. Es tan familiar que parece un recuerdo. Tan amorosa que no necesita convencerte. Tan clara que no deja dudas, aunque no siempre puedas explicarla. Esa voz ha estado contigo desde el principio. Fue la que te impulsó a ayudar sin razón, la que te hizo llorar frente a una verdad que no sabías por qué te conmovía. Fue la que te detuvo justo antes de rendirte, la que te susurró calma cuando nadie más lo hacía. No es una voz de miedo. Nunca te dirá, hazlo o te arrepentirás. No juzga, no presiona. Su lenguaje es la paz. Y la paz no tiene argumentos, solo certeza. Pero para escucharla, hay que desaprender. Hay que soltar las voces que creíste tuyas, las del miedo, las de la culpa, las de los demás. El alma no grita sobre el ruido, apaga el ruido con su presencia. Comienzas a reconocerla cuando sientes que lo correcto no siempre es lo lógico, y lo verdadero no siempre es lo fácil. La mente te dice protege, el alma susurra confía. La mente teme perder, el alma solo busca comprender. Escuchar esa voz no es una práctica, es un acto de rendición. No necesitas técnicas complicadas, solo disposición. Basta con cerrar los ojos y decir, estoy dispuesto a oírte. Entonces algo se abre. No afuera, sino adentro. Esa voz no siempre responde con palabras. A veces lo hace con sensaciones, con señales, con sincronías. Te coloca en lugares, te cruza con personas, te repite mensajes a través de sueños o frases que se repiten en distintos labios. El universo entero se convierte en un traductor de esa voz cuando estás dispuesto a escuchar. Y cuanto más la sigues, más claro se vuelve el camino. Ya no dudas tanto, ya no fuerzas tanto. Comienzas a sentir que todo tiene un ritmo y una dirección que no depende solo de ti. Aprendes a fluir, a soltar el control sin perder la conciencia. El alma recuerda a través de símbolos. Por eso, a veces no entiendes con la mente lo que sientes con el corazón. Esa confusión es parte del proceso. Estás dejando que la sabiduría regrese por la vía más antigua, la del sentir. El sentir fue el primer lenguaje del universo. Antes de que existieran las palabras, la energía se reconocía por vibración. Por eso, cuando algo te vibra, no estás imaginando cosas. Estás respondiendo a una memoria profunda. La voz interior es la brújula de esa memoria. No siempre te lleva por el camino más corto, pero siempre te lleva al correcto. Si alguna vez sientes que la vida te da un giro inesperado, que algo termina de manera abrupta, confía. La conciencia sabe moverse mejor que tus planes. Hay almas que se desconectan de su voz por miedo a equivocarse, pero no escucharla es el verdadero error. Porque cada vez que la ignoras, la vida tiene que hablarte más fuerte. Primero te susurra, luego te empuja, y si aún así no entiendes, te sacude. No por crueldad, sino por amor. El sufrimiento no siempre es castigo, a veces es la forma más clara que tiene el alma de recuperar tu atención. Cuando todo lo externo falla, finalmente escuchas lo que siempre estuvo dentro. Recuerda las veces en que el silencio te salvó. Cuando no supiste qué hacer y simplemente respiraste. Cuando todo estaba confuso y, sin embargo, algo dentro te dijo espera.
Esa fue la voz. No te pidió razones, solo confianza. Y aunque no lo sabías, esa pausa cambió tu destino. Escucharla es recordar quién eres. Cada vez que sigues su guía, una parte de ti se reintegra. Es como si trozos dispersos del alma regresaran a su centro. Es el inicio de la reunificación interior. Y cuando comienzas a vivir guiado por esa voz, la vida cambia de textura. Los días dejan de sentirse vacíos. Incluso los problemas se vuelven maestros. Las casualidades se transforman en sincronías. Empiezas a notar señales en todas partes, números repetidos, canciones precisas, palabras que parecen habladas solo para ti. No son fantasías. Son recordatorios. Son formas que el universo usa para decirte, sigue por ahí. Estás volviendo a casa. La voz interior no necesita que creas en nada. Solo que confíes. Que te atrevas a soltar lo aprendido para escuchar lo que siempre fue. Cuando dejas que ella guíe tus pasos, no caminas solo. Todo el cosmos camina contigo. El alma tiene memoria de luz. Aunque hayas olvidado quién eres, ella no olvida. No olvida los lugares donde ha amado, ni las promesas hechas entre vidas, ni los pactos de crecimiento. No olvida el propósito con el que viniste, aunque tú lo hayas extraviado. Y así, cuando menos lo esperas, esa voz te lleva a cumplir aquello que el alma planeó antes de encarnar. No necesitas recordarlo con la mente. Solo necesitas seguir el llamado que resuena como un eco dentro de ti. Esa es la misión verdadera, seguir el eco. No la meta externa, sino la vibración interna que te guía hacia lo que el alma quiere experimentar. Puede ser algo sencillo: cuidar, sanar, enseñar, crear, inspirar. Lo importante no es el rol, sino la conciencia con la que lo vives. La voz interior no busca grandiosidad, busca autenticidad. No quiere que seas perfecto, sino que seas real. Porque la verdad de tu alma no se mide en hazañas, sino en la pureza con la que amas lo que haces. Cuando te alineas con esa voz, todo comienza a tener sentido. Las relaciones se vuelven espejos de crecimiento, el trabajo se convierte en servicio, el tiempo se vuelve aliado. Ya no buscas llenar vacíos, sino compartir plenitud. Eso es vivir despierto, moverte desde la voz que no olvida. Aquella que sabe que la vida no te pasa, sino que ocurre a través de ti. Y aunque a veces vuelvas a dormir, aunque el ruido del mundo te arrastre, esa voz siempre te esperará. No importa cuánto tardes, no importa cuántas veces te distraigas. La conciencia no tiene prisa, solo tiene amor. Porque sabe que, al final, todos los caminos, incluso los más torcidos, conducen al mismo lugar, el encuentro contigo mismo. Y cuando ese encuentro ocurre, el alma sonríe, porque recuerda. Y en el recuerdo, todo vuelve a la luz. Si estas palabras han tocado algo dentro de ti, no dejes que el eco se apague. Suscríbete al canal para seguir recordando tu esencia, tu propósito y la voz que habita en tu interior. Permanece cerca, aún queda mucho por recordar. El retorno a la unidad. Hay un instante en el viaje del alma en que la búsqueda externa se disuelve. Ya no necesitas tantas respuestas, ni acumular tantas verdades. Lo que antes era una pregunta constante se transforma en una quietud dulce, en un silencio lleno de significado. Ese es el umbral del retorno. No hacia otro lugar, sino hacia la unidad que siempre fuiste. Durante eras enteras, tu conciencia se extendió por 1000 formas distintas. Fuiste madre, hijo, amigo, enemigo, rey, mendigo. En cada rostro que usaste dejaste fragmentos de tu luz, explorando lo que significa ser humano. Pero llega el momento en que todos esos fragmentos comienzan a regresar, como ríos que vuelven al mar. La unidad no es un sitio al que se llega, es un estado que se recuerda. Siempre estuviste en ella, incluso mientras creías estar separado. La separación fue solo una ilusión creada para que pudieras amar con más profundidad. Porque el amor se reconoce verdaderamente solo cuando parece haberse perdido. El retorno a la unidad ocurre cuando dejas de luchar contra la vida. Cuando aceptas que todo lo que fue, tenía un propósito, aunque no lo entendieras. Cuando dejas de dividir las experiencias entre buenas y malas,
y simplemente las reconoces como parte de una misma danza. Comprendes entonces que la dualidad no fue enemiga de tu evolución, sino su maestra más fiel. El alma no puede conocer su amplitud sin contrastes. Sin oscuridad no habría descubrimiento, sin distancia no habría encuentro. La unidad comienza en ti, cuando dejas de pelear con lo que eres. Cuando ya no intentas ser alguien distinto para merecer amor. Cuando te miras con compasión y dices, esto también soy yo. Las sombras, las dudas, las heridas, todo forma parte del mismo tejido. No puedes regresar a la unidad rechazando partes de ti. Debes abrazarlas todas. Porque la luz no elimina la oscuridad, la incluye, la transforma. Así es como el alma sana, no escapando del dolor, sino amándolo hasta que se disuelve. El retorno sucede cuando perdonas. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces estar libre. Perdonar no es justificar, es recordar que nada real puede ser dañado. Es elegir la paz por encima de la razón. El alma madura cuando se da cuenta de que no hay otros. Solo diferentes expresiones de la misma conciencia experimentándose desde distintos ángulos. Quien te hirió fue una parte de ti que aún no conocía el amor. Y cuando tú hieres, haces lo mismo, actúas desde el olvido. Pero en el fondo, todos están regresando. Todos. La unidad no exige que renuncies al mundo, te invita a verlo con nuevos ojos. El cuerpo sigue, las historias continúan, los días pasan. Pero ya no vives desde la fragmentación, sino desde la totalidad. Ya no amas por necesidad, sino por desborde. Ya no temes al cambio, porque entiendes que nada real puede perderse. Empiezas a sentir que la vida y tú ya no están separados. Que todo lo que ocurre no te pasa a ti, sino a través de ti. Que cada situación es una extensión del mismo campo de conciencia donde habitas. Esa comprensión te cambia. Te vuelve sereno. Ya no necesitas tener razón, porque la verdad se ha vuelto interna. Ya no necesitas ser admirado, porque sabes quién eres. Ya no te sientes solo, porque la unidad se respira en cada cosa. Miras un árbol y sientes que te reconoce. Escuchas el viento y parece responderte. Ves los ojos de alguien y descubres tu propia historia reflejada. Y entonces comprendes, siempre fuiste parte del todo. Solo te habías distraído. El alma que ha recordado la unidad no se retira del mundo, pero ya no se enreda en él. Vive con ligereza, con humor, con gratitud. Sabe que cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene el mismo fondo de amor. Ya no hay enemigo, ni víctima, ni culpa. Solo movimiento. Cuando el alma vive desde esa comprensión, se vuelve como el aire, flexible, invisible, vital. Puede pasar por cualquier forma sin quedar atrapada. Esa libertad interior es la verdadera iluminación, estar en el mundo sin pertenecerle del todo. El retorno a la unidad es el momento en que entiendes que nunca saliste de casa, que todo este viaje por los cuerpos, los tiempos y las emociones fue un sueño de autoconocimiento. El universo soñándose a sí mismo a través de ti. Y ahora, al despertar, descubres que nada fue en vano. Que las caídas eran impulsos hacia arriba, que las pérdidas eran reencuentros disfrazados, que la soledad era el silencio previo al abrazo. Todo tenía sentido. Siempre lo tuvo. El alma que regresa a la unidad deja de pedirle a la vida que cambie. Comienza, en cambio, a amar lo que es. Esa aceptación no es resignación, es sabiduría. Porque la aceptación abre la puerta a la transformación verdadera. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se libera. El retorno también se manifiesta en las relaciones. Ya no ves a los demás como medios para llenar vacíos, sino como espejos donde reconocerte. Cada encuentro se vuelve sagrado, porque sabes que no hay casualidades. El amor se vuelve menos posesión y más presencia. No necesitas retener, porque sabes que lo que está destinado a crecer contigo no se irá, y lo que se va deja espacio para lo nuevo. Esa es la madurez del alma, amar sin miedo, soltar sin rencor, vivir sin exigencia. Cuando alcanzas este punto, el corazón se vuelve sabio. Ya no late por necesidad, late por gratitud.
Cada respiración se siente como una bendición. Cada mirada, una oración silenciosa. Y cada día, un nuevo nacimiento dentro del mismo cuerpo. El alma que ha recordado la unidad no busca más respuestas, porque se ha convertido en la respuesta. No necesita pruebas, porque siente la verdad vibrando en su pecho. No teme al futuro, porque vive en el eterno presente. Y en esa quietud profunda, te das cuenta de algo que cambia todo. El universo no está fuera. Eres tú, desplegado en infinitas formas. Cada estrella es un pensamiento tuyo. Cada vida, un latido de tu conciencia. Cada historia, un fragmento de tu memoria eterna. Regresar a la unidad no significa dejar de ser tú, sino descubrir que el tú y el todo son lo mismo. Que lo divino no está allá arriba, sino aquí, en cada célula, en cada gesto, en cada instante. Cuando lo comprendes, la vida se vuelve oración. No porque repitas palabras, sino porque todo se convierte en acto sagrado. Comer, reír, trabajar, abrazar, caminar, todo es parte de la danza de la existencia celebrándose a través de ti. La paz que surge de esa comprensión no puede describirse, solo vivirse. Es la certeza de que ya no hay nada que alcanzar, porque todo está dentro. Es el descanso profundo de un alma que ha dejado de buscar y se ha entregado al ser. Así culmina una de las etapas más hermosas del viaje, cuando el alma ya no necesita entender, solo amar. Cuando ya no teme olvidar, porque sabe que el amor siempre la encontrará. El retorno a la unidad no tiene final. Es un estado que se expande con cada respiración consciente, con cada acto de bondad, con cada instante de presencia. Es la vida regresando a sí misma, recordando su propósito, experimentarse como amor en todas sus formas. Y cuando lo recuerdas, no hay nada más que decir. Solo silencio. El mismo silencio del principio. Pero ahora, ya no es vacío, es plenitud. Es la conciencia reconociéndose en todo. Has regresado. Eras tú quien esperabas. Eras tú, quien siempre estuvo aquí. La metamorfosis, de la forma al flujo. Hay un instante en el viaje del alma en que todo lo que creía sólido comienza a disolverse. Las certezas se vuelven livianas, las identidades se derriten como hielo bajo el sol. Ya no puedes aferrarte a lo que antes te definía, porque la vida misma te empuja hacia una comprensión más vasta. Ese momento se llama metamorfosis. No se trata de destruir lo que fuiste, sino de dejar que evolucione. La mariposa no traiciona a la oruga, la honra, porque sin ella no podría volar. Así también el alma reconoce que cada forma fue necesaria, pero ninguna definitiva. La forma fue la escuela, el flujo, la graduación. Durante mucho tiempo creíste que ser alguien te daba seguridad. Te identificaste con un nombre, con un cuerpo, con una historia. Dijiste yo soy esto, yo soy aquello. Y esas frases construyeron muros invisibles alrededor de tu esencia. Pero el alma no cabe en definiciones. Es demasiado vasta para encerrarse en un solo yo. Por eso, la vida, en su infinita compasión, comienza a sacudir las estructuras. Te quita lo que creías indispensable, cambia los caminos que creías seguros, rompe las máscaras que ya no vibran con tu verdad. No para castigarte, sino para liberarte. Cada transformación duele, porque la mente ama el control y teme el vacío. Pero lo que duele no es el cambio, sino la resistencia. La vida nunca te arrebata nada que no estés listo para soltar. Solo despeja el espacio para que lo verdadero pueda florecer. La metamorfosis espiritual comienza cuando te das cuenta de que no puedes seguir siendo quien fuiste, que ya no puedes vivir desde la inconsciencia, que tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos, piden coherencia. Es entonces cuando el alma se activa. Comienza a deshacer los nudos que te mantenían atado a viejos patrones, a viejas heridas, a viejos miedos. Al principio, parece caos. Sientes que todo se desordena, que nada encaja. Pero ese caos no es destrucción, es reconfiguración. Lo viejo se deshace para que la nueva frecuencia pueda habitarte. Así como la semilla debe romper su cáscara para brotar, tú también debes abrirte. No puedes convertirte en lo que viniste a ser sin atravesar ese vacío.
Es el espacio entre la forma que fuiste y la que aún no eres. Allí no hay respuestas, solo confianza. Allí aprendes a soltar el suelo sin saber si aparecerán alas. Pero aparecen. Siempre aparecen. Durante la metamorfosis, las pérdidas son iniciaciones. La vida te enseña a amar sin poseer, a vivir sin controlar, a confiar sin garantías. Te enseña que la estabilidad no viene de afuera, sino del centro que se mantiene quieto mientras todo cambia. Ese centro eres tú, pero no el tú pequeño, sino la conciencia que observa. La que mira pasar las emociones sin ser arrastrada, la que siente el miedo pero no se convierte en él, la que puede sostener el dolor sin perder la calma. Esa es la verdadera identidad del alma, el punto inmóvil dentro del movimiento. Cuando comienzas a vivir desde ahí, te vuelves flujo. Ya no te riges por expectativas rígidas. Aprendes a moverte con la vida, no contra ella. Dejas de preguntar por qué y empiezas a preguntar para qué. Entiendes que cada giro tiene una dirección oculta, que cada pérdida contiene un regalo invisible. El alma en flujo no se aferra a los resultados, porque sabe que todo llega en el momento perfecto. No lucha por controlar el río, se convierte en el río. Y en esa rendición encuentra la verdadera libertad. La metamorfosis también ocurre dentro del cuerpo. La energía cambia, las emociones se transforman, la mente se expande. A veces sientes cansancio, confusión o una sensibilidad más profunda. Es normal. Estás ajustándote a una vibración más alta. El alma se está alineando con su frecuencia original, y eso requiere espacio, tiempo y silencio. No intentes acelerar el proceso. La flor no se abre a la fuerza, florece cuando está lista. Permítete el ritmo que la vida necesite. Algunas etapas durarán días, otras años, pero todas son sagradas. Durante esta fase, el alma te pide honestidad. Ya no puedes sostener relaciones, trabajos o hábitos que no estén alineados con tu verdad. Lo que no vibra contigo se desvanece. No lo lamentes, agradece. La metamorfosis no elimina, purifica. Te deja con lo esencial. Aprenderás que no todo lo que se va debía quedarse, y no todo lo que duele es pérdida. A veces el universo te vacía para llenarte de algo más grande. También descubrirás que las emociones cambian de naturaleza. El miedo se vuelve alerta sagrada. La tristeza se transforma en ternura. La rabia se convierte en poder consciente. La alegría deja de ser euforia y se vuelve serenidad. Ya no buscas placer inmediato, sino plenitud. Eso es madurez espiritual, cuando dejas de querer sentirte bien y comienzas a querer ser verdadero. La metamorfosis te muestra que no necesitas tener respuestas para vivir en paz, que puedes caminar con el corazón abierto incluso en medio de la incertidumbre, que la fe no es esperar que todo salga como quieres, sino confiar en que todo saldrá como debe. Y poco a poco, sin darte cuenta, te vuelves transparente. La energía fluye a través de ti sin resistencia. Hablas menos, escuchas más. Juzgas menos, comprendes más. Deseas menos, agradeces más. La vida ya no es un problema que resolver, sino una corriente que experimentar. Vivir desde el flujo es vivir en comunión con el todo. Es permitir que la inteligencia universal te atraviese. Es moverte donde la energía te llama, incluso si no sabes por qué. Es confiar en los impulsos del alma, porque sabes que ella ve más allá de tu mirada humana. Hay un momento en el que comprendes que no necesitas cambiar nada para ser completo. Lo que eres ya es suficiente. Y desde esa aceptación, paradójicamente, todo cambia. Porque cuando dejas de forzar la vida comienza a florecer. El alma transformada no busca reconocimiento, busca coherencia. No persigue metas externas, sino vibraciones internas. No desea más, sino que se vuelve más consciente de lo que ya tiene. El flujo te enseña a vivir con ligereza, a moverte entre los días sin carga, sin prisa, sin miedo. Te enseña que todo lo que llega, viene para enseñarte. Y todo lo que se va, se marcha porque ya cumplió su propósito. La metamorfosis es el punto en el que el alma deja de correr y empieza a danzar. Ya no teme los finales, porque entiende que cada final es una puerta.
Ya no se aferra a las formas, porque sabe que su esencia no cambia aunque todo lo demás lo haga. Y cuando alcanzas ese estado, la vida se vuelve arte. No porque todo sea perfecto, sino porque cada experiencia, incluso la más difícil, se convierte en pincelada de una obra mayor. Tú eres el lienzo, el pintor y la pintura. Ese es el poder del flujo, disolver la rigidez para permitir la creación. Lo que era se transforma en lo que siempre fuiste, energía en movimiento, amor en expansión, conciencia en expresión. Así, el alma deja de ser historia y se vuelve corriente. No pertenece al pasado ni al futuro, sino al instante que respira. Vive sin anclas, sin miedo, sin separación. Y desde ese estado, ya no dices yo cambio, sino yo soy el cambio. Porque has recordado que la forma solo fue el disfraz temporal de lo eterno, que tú no viniste a quedarte en un molde, sino a fluir con la creación misma. La metamorfosis es el recordatorio de que morir no es desaparecer, sino transformarte en más de ti. Cada vez que sueltas una forma, renaces en una versión más libre. Cada vez que dejas ir, te expandes. Cada vez que fluyes, te reencuentras. Y entonces lo comprendes. No necesitas ser nada más. Solo permitirte ser lo que la vida está creando a través de ti. El flujo te lleva de regreso a casa, a ese espacio donde no hay principio ni fin, donde la conciencia respira sin esfuerzo y el alma descansa en su verdad. Allí todo es movimiento y, sin embargo, todo es paz. Has pasado por el cuerpo, la densidad, la búsqueda, la voz interior, la unidad, y ahora sabes que nunca hubo separación. Solo una danza infinita de transformación. Y en esa danza, el alma finalmente sonríe. Porque recuerda que no vino a quedarse en ninguna forma, sino a ser el flujo mismo del amor que la creó. La expansión, recordar lo infinito. Hay un punto en el viaje del alma en que todo lo vivido, las caídas, los miedos, los reencuentros, las pérdidas, se alinea como piezas de una constelación interior. Y en ese orden silencioso, descubres la verdad más simple y a la vez más inmensa. Nunca fuiste un fragmento. Siempre fuiste el todo observándose a sí mismo. Esa comprensión no llega con palabras, llega con una sensación profunda, una quietud tan grande que lo abarca todo. Ya no sientes que estás dentro del universo, sientes que el universo está dentro de ti. Es una expansión sin esfuerzo, una apertura que no depende del tiempo ni del cuerpo. Cuando el alma recuerda su infinitud, el miedo se disuelve. Porque el miedo solo puede existir dentro de límites, y la conciencia infinita no tiene ninguno. No teme perder, porque sabe que nada puede faltar. No teme morir, porque entiende que la muerte es solo una curva en el flujo eterno de la existencia. La expansión ocurre cuando ya no te defines por lo que haces o tienes, sino por lo que eres. Cuando reconoces que eres energía consciente, vibrando en todas las direcciones, sin frontera entre dentro y fuera. Lo que llamabas yo comienza a diluirse, no como pérdida, sino como liberación. Te das cuenta de que eres simultáneamente la ola y el océano. El alma expandida ya no pregunta, ¿por qué me pasa esto? Pregunta, ¿qué parte de mí está buscando expresarse a través de esto? Y entonces, incluso el dolor se vuelve un mensajero de luz. Comprendes que nada sobra, que todo lo que ocurrió, incluso lo que resististe, fue un impulso de la existencia para que recordaras tu amplitud. Cada obstáculo fue una invitación al crecimiento, cada silencio un llamado a escuchar la voz del todo en ti. La expansión no es una experiencia que se obtiene, es una conciencia que se reconoce. No hay técnica ni secreto, solo la disposición a soltar las pequeñas historias que te mantenían limitado. Cuando sueltas la necesidad de ser alguien, descubres que puedes serlo todo. Empiezas a ver al mundo como un reflejo de ti mismo. Las montañas, los mares, las estrellas, todos son expresiones de la misma esencia que late en tu pecho. El alma se siente entonces como una respiración cósmica, cada inhalación un regreso, cada exhalación una entrega. Recuerdas que estás conectado con cada ser, con cada átomo, con cada emoción que alguna vez existió. Nada te es ajeno. Lo que le ocurre a otro, también ocurre en ti. Lo que sanas en ti, sana en lo colectivo.
Eso es expansión, comprender que tu existencia tiene un eco universal. Cada pensamiento de amor ilumina espacios que ni siquiera imaginas. Cada acto de bondad despierta conciencias que creían estar dormidas. Cada vez que eliges la paz, contribuyes a la armonía del todo. La vida deja de sentirse como una secuencia de días y se vuelve un pulso eterno. Ya no vives para alcanzar algo, vives para expresarlo. Ya no buscas sentido, eres el sentido mismo desplegándose. Cuando el alma se expande, deja de tener enemigos. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque entiende que incluso la sombra es parte de la luz que se está manifestando. La dualidad sigue existiendo, pero ya no te divide, se vuelve danza. El bien y el mal, el dolor y la alegría, el nacimiento y la muerte, todos son movimientos del mismo ritmo sagrado. Y en esa danza, descubres la grandeza de lo simple. Ya no necesitas visiones extraordinarias para sentirte conectado. Un amanecer basta. Un suspiro, un niño riendo, el olor de la tierra mojada, el sonido del viento entre los árboles. Todo se vuelve milagro, porque todo vibra con la misma frecuencia de lo divino. Empiezas a vivir en gratitud. No como un deber, sino como una consecuencia natural de recordar quién eres. Agradeces incluso lo que no entiendes, porque sabes que todo contribuye a tu expansión. Agradeces el pasado porque te trajo aquí. Agradeces el presente porque es la puerta a la eternidad. Cuando recuerdas tu infinitud, la muerte pierde sentido. Ya no la temes, la reconoces como un cambio de forma, como una respiración más profunda dentro del todo. Entiendes que la vida no tiene opuesto, solo diferentes expresiones del mismo amor. El alma expandida mira las cosas sin urgencia. Ya no corre tras los sueños, los deja venir. Ya no busca amor, lo irradia. Ya no teme perder, sabe que todo lo que le pertenece por vibración siempre regresa. Esa es la madurez espiritual, cuando descubres que la plenitud no depende de las circunstancias, sino del estado de tu conciencia. La expansión también se siente en el cuerpo. Es como si cada célula recordara su origen estelar. Te vuelves más sensible, más intuitivo, más presente. Ya no necesitas tanto estímulo externo, porque lo interno se vuelve vasto. La soledad se convierte en compañía. El silencio se vuelve música. La energía fluye sin obstáculos. El corazón se abre. La mente se serena. Y en esa alineación, comprendes que el amor no es algo que das o recibes. Es lo que eres cuando dejas de oponer resistencia. Vivir en expansión es vivir sin miedo a la contracción, porque sabes que ambos son parte del mismo ciclo. Así como el mar se retira antes de una nueva ola, el alma a veces se repliega antes de un nuevo despertar. Aprendes a confiar en los ritmos de la existencia, sin apresurarte, sin juzgar. Nada se pierde en la expansión, todo se integra. Lo humano no desaparece, se ennoblece. Lo terrenal no se niega, se ilumina. Sigues riendo, llorando, sintiendo, pero ahora con conciencia. El alma expandida no se eleva para huir del mundo, sino para amarlo más profundamente. Y cuando amas desde esa amplitud, descubres que el amor no tiene opuesto, que el miedo es solo una forma más lenta de amor buscando reconocerse, que incluso la sombra es amor que aún no recuerda su origen. La expansión es también humildad. Porque cuando ves la grandeza del todo, entiendes que eres parte de algo tan vasto que no puedes controlarlo, pero sí honrarlo. No necesitas ser especial, porque ya lo eres. No necesitas destacar, porque ya brillas desde tu centro. El alma expandida vive sin esfuerzo, no porque no tenga desafíos, sino porque ya no lucha contra ellos. Los enfrenta desde la presencia, desde la serenidad de quien sabe que todo forma parte de un plan mayor. Y así, poco a poco, la vida se vuelve circular. Ya no hay principio ni final. Todo se une en una sola respiración, en una sola mirada, en un solo latido. Ese es el recuerdo final, que tú eres el todo. Que el universo no está separado de ti, sino que te respira, te piensa, te ama en cada instante. Y en ese reconocimiento, desaparece la pregunta, porque ya no hay nada que buscar. Solo el gozo de ser, de existir, de expandirte eternamente. Cuando alcanzas ese estado, entiendes que no necesitas ir al cielo para sentirte divino. El cielo está aquí, en la conciencia que lo contempla.
Está en cada acto de amor, en cada gesto compasivo, en cada respiración consciente. Y entonces miras alrededor y sonríes. Porque todo es uno. Porque tú eres ese uno, multiplicado en infinitas formas. Esa es la expansión, recordar lo infinito que siempre fuiste, lo eterno que siempre serás, y lo sagrado que siempre habitó en ti. Has dejado de ser la chispa que buscaba el fuego, porque ahora sabes que eres el fuego mismo. Tú eres la luz que vuelve a casa. Todo lo que fuiste, todo lo que has sido y todo lo que serás, está regresando al mismo punto de donde partió, la conciencia pura. El viaje nunca fue hacia adelante ni hacia arriba, fue siempre hacia adentro. Cada paso, cada vida, cada emoción, fue una espiral regresando al corazón del todo. A veces creíste que estabas lejos, que habías perdido el rumbo, que el universo te había olvidado. Pero el olvido nunca existió, fue solo un velo temporal. En cada silencio, en cada espera, estabas siendo sostenido. Y aunque no lo vieras, tu alma nunca dejó de caminar hacia la luz. Has atravesado mundos, cuerpos, tiempos. Has vivido la densidad, la confusión, el miedo, y también la belleza, la alegría y la fe. Todo formó parte del mismo aprendizaje, recordar que nunca fuiste solo humano, sino una expresión viva de la eternidad. La vida fue el espejo donde pudiste verte a ti mismo. El dolor fue la enseñanza. El amor, la respuesta. El cuerpo, el puente. Y el alma, la viajera incansable que decidió conocer a Dios viviéndose a sí misma. El final del viaje no es una meta, es un despertar. Un abrir los ojos dentro del sueño y reconocer, yo soy. Esa frase, tan simple y tan sagrada, es el regreso al origen. Es la conciencia reconociendo su propia luz después de haberse buscado en mil reflejos. Ahora entiendes que nada fue un error. Que incluso las noches más oscuras tenían estrellas escondidas. Que las caídas eran movimientos del alma buscando anclarse más hondo en la verdad. Que la soledad era la antesala del reencuentro contigo mismo. Todo ha tenido sentido. Todo. Y mientras respiras, puedes sentirlo. Esa calma nueva que no depende de nada, esa paz que no necesita garantías. Es el alma que ha dejado de resistir y se ha rendido a su naturaleza eterna. No volverás a mirar el mundo igual, porque ahora sabes que no hay afuera. Que cada persona que amaste fue un reflejo del amor que te habita. Que cada herida fue una puerta hacia la compasión. Que cada pérdida fue un recordatorio de que lo real no se puede perder. Vivir desde esta conciencia es vivir despierto. Ya no huyes del tiempo, lo abrazas. Ya no temes al cambio, lo celebras. Ya no buscas señales desesperadamente, porque entiendes que tú eres la señal. Eres la luz que ilumina el camino que antes caminabas a ciegas. Eres la voz que antes pedías escuchar. Eres la respuesta a cada pregunta que lanzaste al cielo. Y en ese reconocimiento, todo se aquieta. Porque el alma ha llegado, no a un destino, sino a sí misma. Ya no necesitas que el universo te sostenga, porque has descubierto que el universo eres tú respirando en expansión. No hay distancia entre tu ser y lo divino. No hay separación entre el amor que das y el amor que te creó. Has recordado que siempre estuviste en casa. El viaje de la materia a la luz no fue un camino de ascenso, sino de integración. No dejaste atrás lo humano, lo convertiste en sagrado. No escapaste del mundo, lo bendijiste. No te diste por vencido, te rendiste al amor. Y esa rendición no fue derrota, fue nacimiento. Ahora sabes que la eternidad no está después de la muerte. Está aquí, en la conciencia que observa, en la respiración que se entrega, en la mirada que comprende. Eres eterno ahora. Fuiste eterno siempre. El alma que regresa a casa no trae coronas ni conquistas. Trae comprensión. Trae gratitud. Trae paz. Te diste cuenta de que nunca hubo un camino a recorrer, porque ya eras el destino. Y así, con el corazón abierto y la mente en silencio, el alma se disuelve en la inmensidad de la vida. Ya no hay yo ni tú, solo un nosotros eterno, vibrando como una melodía sin principio ni final. Has recordado lo que siempre fuiste, la luz que se hizo materia para reconocerse, la chispa que se aventuró al olvido para comprender la plenitud,
La conciencia que jugó a perderse para saborear el reencuentro. Y ahora, en este instante, regresas. No hacia un cielo lejano, sino hacia el centro de tu propio ser. Allí donde todo comenzó. Allí donde todo sigue. Eres la luz que vuelve a casa. Eres el silencio después de todas las palabras. Eres la respuesta que el universo susurra cada vez que alguien se pregunta quién es. Descansa. Has recordado. Has regresado. Y desde aquí, desde esta paz, la eternidad continúa. Si este mensaje resonó en tu alma, no dejes que se apague. Suscríbete al canal y permanece cerca de esta voz que te recuerda quién eres. Para seguir caminando juntos en el viaje de la conciencia. De la materia a la luz, del miedo al amor, del olvido al recuerdo. Porque el despertar no termina aquí, apenas comienza.